Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con el libro de Josué, que hemos venido ya de hace 3 meses estudiándolo sistemáticamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hemos estado resumiendo que a partir del capítulo 11 hacia adelante, hemos ya tomado un resumen de lo más importante, porque del capítulo 11 al 17 ya son repartición de tierras, ¿verdad? Guerras, batallas y repartición de tierras. La semana pasada que vimos el capítulo 21, donde los levitas le entregaban su heredad dentro de las propias tribus, porque ellos no tenían heredad, tenían que ser sostenidos, ayudados por ¿quiénes? Por el pueblo, por las tribus. Y entonces, de aquí saltamos al capítulo 22, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y el mensaje de esta mañana se titula Cristianismo a mi manera. Ándele pues. Cristianismo a mi manera o cristiano a mi manera. Muy bien. En Josué capítulo 22, del versículo 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que los he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Estas 2 tribus y medias, recordemos que en Números 32, ellos, vayan notando, que en Números 32, ellos le habían pedido a Moisés que se querían quedar de este lado del Jordán. Y le dijeron a Moisés, nosotros nos queremos quedar de este lado porque vemos que están preciosas las tierras, tenemos mucho ganado, y no queremos vivir del otro lado del Jordán, o sea, en la tierra de Canaán. Vemos que no era la voluntad de Dios que estas 2 tribus y media, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, se quedaran de este lado. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que todos iban a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida que Dios les había dado. Dice 1 Corintios 10:11, para los que nos ven en las redes sociales, dice así, 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo, en el capítulo 10 de Primera de los Corintios, está haciendo un resumen de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. La rebeldía que ellos tuvieron, el becerro de oro que se hicieron, etcétera, etcétera. Y Pablo viene, si usted lo comienza a leer todo el capítulo, empieza a hablar y a hacer un resumen de la historia, todo lo que pasó en el desierto. Y cuando llegamos al versículo 11, él está diciendo que, en otras palabras, que
que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento no son simplemente historias y que ya quedaron sin valor, sino que quedaron ejemplos para nosotros. Se escribieron precisamente como un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Para amonestarnos. Usted ha entendido esa palabra, amonestarnos, como cuando el referee le saca la tarjeta amarilla a un jugador y a la tercera ya va la roja y queda expulsado. O sea que el árbitro está advirtiendo. Pablo está diciendo que Dios nos está advirtiendo con lo que está escribiendo Pablo, de que nos está advirtiendo para que no hagamos lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Se rebelaron en el desierto y por eso se quedaron 40 años dando vuelta. Y la primera generación, usted sabe, se quedaron enterrados, postrados en el desierto por rebeldes incrédulos, que no le creyeron a Dios, que los iba a introducir a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y que era lo que Dios había ordenado. Los sacó de Egipto, donde eran esclavos literalmente, donde los latigueaban, los flagelaban, y ahora Dios los saca de ahí, que estaban esclavos de Egipto, para que los llevara a una tierra donde les iba a ir mejor, donde Dios les había prometido que los iba a bendecir. Y lo único que quería Dios era la obediencia. Y Él iba a cumplir su palabra de todo lo que venía prometiendo desde Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, en muchas cosas. El libro de Deuteronomio, que es el último libro, que es la segunda ley, ahí ya están en la frontera con el río Jordán. Cuando se escribe el libro de Deuteronomio, es ahí donde ya estaban para pasar. Ya habían pasado los 40 años. Ya estaban para pasar el río Jordán. Y en el libro de Deuteronomio, ¿qué es lo que hace Moisés? Empieza a dar un resumen de todas las cosas que habían pasado desde Egipto. Y les venía recordando. Y a la vez les estaba dando otra ley, ¿verdad? Les estaba dando otra segunda ley, pero también les estaba dando las promesas. Y hemos estudiado todo esto. Tenemos ya aproximadamente 14 prédicas sobre el libro de Josué sistemáticamente. Lo estamos subiendo a YouTube. Ahí están en el libro, en la página de YouTube, ¿verdad? Están en la página de YouTube estos estudios de toda esta serie que se llama Rumbo a la Tierra Prometida. ¿De qué se trata esta serie? Donde llevar a la iglesia, con todos los ejemplos que pasaron en el Antiguo Testamento, a que le crean a Dios las promesas, que tengan confianza en Él, fe. Y al confiar en Él, le obedecemos. Y cuando le obedecemos, entonces Él nos da la victoria, nos entrega a nuestros enemigos y nos introduce a la tierra de Canaán, que hoy Canaán ya no es literal. Es un estado de reposo espiritual donde vamos a seguir teniendo batallas, guerras, pero también va a haber descanso y a la vez Dios nos va a bendecir. Si usted no ha agarrado la onda con toda esta serie, ya no podemos más hacer por ustedes. La palabra ha sido clara, con peras y manzanas lo he estado trayendo esta serie para que usted aprenda a confiar, a obedecer a Dios. Y cuando usted tenga verdaderamente una comunión con Dios todos los días, Josué 1:8,
que no se apartará este libro de la ley, sino que la meditarás de día, de noche, de día, de noche. Y entonces, no es hasta que tú obedezcas, y entonces harás prosperar tu camino y todo, ahí está, todo te saldrá bien. ¿Entiende qué es todo? Ahora, si tú entiendes este principio, entonces ¿por qué algunas cosas no te han salido bien? Pero la promesa está y Dios no va a fallar. Bueno, estas dos tribus y media estaban de necios y miren, Dios, vaya ahí a Deuteronomio capítulo 12. 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 1 al 8. Vamos a leer. Dice Deuteronomio capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos por que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que toméis posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis de su nombre de aquel lugar. Versículo 3, clave para enseñar que Dios reprueba la idolatría y se los puedes enseñar a tus familiares, amigos, cuando te dicen por qué no adoramos a los ídolos. Muy bien. Dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Moisés está diciendo, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Empieza diciendo que las naciones que estaban alrededor, ellos eran idólatras, eran gente pagana, idólatra, que ya no iban a tener remedio, no se iban a arrepentir y volverse a Jehová. Y es por eso que, si usted recuerda, cuando empezamos en el capítulo 6, la toma de Jericó, Dios mandó a exterminar a filo de espada a niños, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, porque ya no tenían compostura los cananitas. De hecho, que cuando ellos miraron que el muro de Jericó se derrumbó por el poder de Dios, en ese momento lo que ellos hubieran hecho, se hubieran rendido. Mas, sin embargo, pelearon contra Israel. Y los pasaron a fila de espada a todos. ¿Por qué? Porque Dios ya se los había entregado. Ya era una promesa. Ok. Versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, Moisés está diciendo, ustedes no van a adorar a Dios como lo han hecho las naciones, a través de la idolatría, del paganismo. No, así no se va a adorar a Dios. 5, aquí está. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí. Aquí está la clave.
cada uno lo que bien le parece. En otras palabras, Moisés está diciendo, cuando lleguen a ese momento, no deben adorarlo como ustedes quieran, sino como lo hemos venido haciendo. Tampoco lo van a hacer como el mundo lo hace, y lo vemos reflejado hoy. El mundo no cristiano piensa que con la idolatría, los ritos paganos, los rezos, todo lo que ellos hacen están adorando a Dios. Y están equivocados. Y eso es lo que queremos compartir a los que nos ven en este video, que también nosotros estábamos así, de esa manera equivocadamente adorando a Dios. Y en la misericordia Dios nos sacó de Egipto, del mundo pagano idólatra, porque estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. ¿De qué nos sacó Dios? De la esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y nos trae ahora, y pasamos a ser su pueblo, para que ahora lo adoremos como Él manda, en el lugar que Él escoge. Dice aquí que no vamos a hacerlo como nos parezca bien, como tú creas que se deba adorar a Dios. Y es aquí donde comienza la analogía entre lo que ellos hacían, las naciones paganas, y ahora nosotros, la iglesia. Es lamentable que los cristianos hoy en día, no todos, pero sí la mayoría, quieran llevar un cristianismo a su manera, pensando que como ellos llevan su vida a su manera, están bien. Vemos que aquí dice, versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus. Allí donde Dios iba a escoger, en este caso la tierra de Canaán, ahí Dios se iba a instalar el tabernáculo para que todas las tribus dentro de Canaán pudieran alabar y adorar a Dios. Pero no, estos 2 tribus y media dijeron, no, nosotros de este lado. Moisés, por favor. Y Moisés se enojó. Usted tendría que leer todo, Números 32. Moisés se enojó. Pero como estaban, duro y duro, tercos, Moisés los dejó. Pero no era la voluntad de Dios que se quedaran de este lado. No es la voluntad de Dios que tú quieras seguir un cristianismo, llevar un cristianismo a tu manera. Hay muchos cristianos que Dios los ha puesto en una congregación. Si Dios te ha puesto aquí y aquí sientes una identificación con tus hermanos, es aquí donde vas a venir a alabar y adorar al Señor. Hay cristianos que no agarran la onda, y de eso se trata la predicación. Que ellos están equivocados en el modo de pensar que aún siendo cristianos, piensan que un domingo yo puedo ir a esta iglesia, a la Bautista. Otro domingo yo puedo ir a la Pentecostal. O otro domingo yo simplemente voy a otra congregación, pero es cristiana.
No, ¿para qué voy a ir hasta allá? Está muy lejos. Cruzar el río Jordán. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Está muy lejos, me lleva 1 hora, 2 horas, etcétera, etcétera. No, yo vivo hasta acá de este lado de la ciudad, etcétera, etcétera. Y este es el problema, que piensan que un domingo estoy en una congregación. Estamos hablando de congregaciones cristianas. Cuando hablamos de congregaciones cristianas, aparte de la religión, un domingo yo voy a esta congregación porque simplemente no quise ir a mi congregación. Están pensando a su manera. Eso es lo que estaban haciendo las 2 tribus y media. Nosotros queramos, y por eso más adelante vamos a verlo, que ellos estaban edificando un altar y por poco se armó una guerra civil, un problema serio. Y no es así. Si Dios te ha puesto aquí y tú has sentido una identificación con tus hermanos en Cristo, aquí tienes que venir a alabar a tu Dios. Ahora, que si por causa de tu trabajo tú estás en otro lugar, en otro estado, en otro municipio, y estás ahí trabajando, es muy diferente. Y está bien que tú busques una congregación para alimentarte entre semana o los días o el tiempo que vas a estar ahí. Y lo que tienes que hacer es comunicárselo a tu pastor. Si tienes un pastor, a los que nos ven, hermanos en Cristo, para decirle: pastor, estoy trabajando fuera y ya no puedo estar aquí. Pero le aviso, como usted, la autoridad que es, como mi pastor que es, y la Biblia me manda que yo me sujete a usted, quiero informarle que yo no quiero enfriarme, estoy buscando el alimento mientras Dios me regresa, no sé qué vaya a hacer de mi vida, Dios lo que vaya a hacer conmigo, pero le estoy informando. Y si ese pastor es de Dios, te va a decir: perfecto, busque de Dios. Eso es totalmente diferente. Pero si tu pastor no es de Dios, te va a decir: no. Usted se viene aquí y usted va a morir aquí. Aquí nació y aquí se va a morir. Y es cierto, hay pastores así. Nosotros no somos dueños de las ovejas. El pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Que nos ha delegado autoridad sobre ustedes es otra cosa, pero no nos podemos enseñorear de ustedes. Solamente hay que trazarles la palabra, enseñarles: esto dice el Señor, que sí hay que sujetarse a su pastor y obedecer las órdenes pastorales para que Dios nos vaya bien. Lo vimos en la Biblia en Josué. Cuando le dijeron en el capítulo 1, le dijeron a José: así como obedecimos a Moisés, así te obedeceremos en todo. Ellos mismos le dijeron que iban a obedecer a Moisés, porque habían entendido que Josué había sido puesto por Dios y sus propios ojos fueron testigos de que lo ungieron, le dieron la autoridad. A la puerta del tabernáculo, Moisés puso sus manos sobre Josué y el pueblo estaba de testigo. Por lo tanto, ellos entendían que tenían que obedecer las reglas, las órdenes que Moisés daba. Y el problema de que cuando un cristiano no entiende, quiere llevar un cristianismo a su manera, tarde o temprano se va a salir perdiendo. Lo vamos a ver más adelante. Dios había establecido un lugar. Y lo vimos que aquí estaba hablando de la tierra Canaán. En el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Porque de este lado del Jordán, en el desierto, todavía no se había establecido un lugar. Era hasta que entrara. De hecho, no se había instalado el tabernáculo, ya se había levantado. No estaba instalado el tabernáculo. Lo vimos que hasta que entraron a Canaán, instalaron el tabernáculo nuevamente. Y ahí era donde Dios había dicho que allá, pero no, ellos querían quedarse de este lado, separados de sus hermanos, ¿verdad?
Y ese fue el problema que vamos a verlo más adelante. Lo va a leer con sus propios ojos en la Biblia, cómo les fue a estas 2 tribus y media. Ahí en Josué, regresamos a Josué 22. Dice el versículo 2, Josué 22. Y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. ¿Qué es lo que les mandó a Moisés a estas 2 tribus y media? Les dijo, miren, ok, ¿se quieren quedar de este lado? Está bien. Pero una condición. Ustedes van a cruzar con sus hermanos a pelear para que Jericó sea tomada. Y hasta cuando sea tomada la tierra de Canaán, ustedes van a poder regresar a este lugar que ustedes están escogiendo. Eso fue lo que les dijo Moisés. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Aquí está. Obedecieron al pastor Josué. Y hay muchos ejemplos de la obediencia pastoral. Obedecieron a mi voz y todo lo que he mandado. Versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Ellos cumplieron su promesa. Sí cumplieron. O sea que vemos aquí algo. La orden estaba que cruzaran el río Jordán. No quisieron, se quedaron de este lado, pero cuando dieron su palabra, vamos a ayudar a nuestros hermanos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Obedecieron a medias. Ese es otro problema. Hay cristianos que obedecen a medias. Y no es la voluntad de Dios. Cumplieron su promesa, ustedes han cumplido, ¿verdad? No habéis dejado a vuestros hermanos. Versículo 4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo habéis prometido, volved y regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. No había habido reposo. ¿Ya ven? Durante el desierto no había reposo, descanso. Estamos hablando de un descanso físico y un descanso espiritual, que ellos solamente en Canaán iban a encontrar el reposo literal y espiritual, porque en el desierto tenía muchos conflictos. Ya lo hemos estudiado, los madianitas, todas las naciones paganas que estuvieron atacándolos a ellos, peleando en el desierto, ¿verdad? Que los reyes, como Moisés destruyó a 2 reyes y Josué a otros 5 y así. Era una lucha que tenía que ganarse, pero para que nosotros tengamos descanso, tenemos que tener guerra. Porque si no hay guerra, si no luchas, no puedes descansar. Y Canaán, que significa el estado de reposo espiritual, sí, Dios nos los prometió. Vas a descansar, vas a vivir tu vida cristiana en paz. Bendecido. Pero también vamos a tener guerras. Ahora no son físicas, como el pueblo de Israel, que eran físicas, sino que ahora es espiritual. ¿Por qué? Porque no es contra carne y sangre, dice Efesios 6:12. Ahora cuando tú te peleas con alguien, cuando alguien te trae de encargo, tu familia, tus amigos, que te atacan, etcétera, etcétera, y estás luchando con ellos, hasta tu propia familia, que no es convertida, tienes guerra con ellos. Pero sabes que ahora no son ellos, son los demonios que tienen ellos. Y la Biblia lo dice, que también nosotros tenemos un espíritu inmundo. 1 Corintios 2:10, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. El reposo, ellos hasta que entraran a Canaán.
Y si tú no has tenido reposo, es que porque todavía estás dando vueltas en el desierto. ¿Y por qué estás dando vueltas en el desierto? Porque no obedeces, no le crees. Y por eso no puedes tener paz, tranquilidad, armonía, finanzas buenas. El reposo que hoy nos da Dios es a través de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. 6 por 1, 6 de trabajo y 1 de descanso. Y esto es lo que Dios había aplicado para que nosotros ahora, ¿sí?, que ya no es un día literal como en el Antiguo Testamento que era el día sábado, ahora el descanso es Jesús. Venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es en Cristo que descansamos. Si tú no vienes a la Biblia en la noche, a tu comunión personal con Dios, de todo lo que pasó en el día, las situaciones en tu trabajo, en la calle, en tu negocio, las abrumaciones, los problemas, y tú no vienes y te hincas y empiezas ahí a dejar tus cargas con el Señor, al otro día vas a amanecer más cargado. Y si al otro día tampoco oraste, vas a amanecer y se te va a ir acumulando las cargas, que cuando llegue el tiempo vas a sentir la mochila, pero así de este tamaño, la joroba, que vas a querer tirar la toalla. Y todo por no creerle a Dios, que Él es el que pelea tus batallas. Yo ya se los he entregado. Les dijo Josué en capítulo 1. Ya está ganada la batalla. Solamente nosotros lo llevamos a cabo por la fe. Sino que ahora en la tierra iban a tener reposo, dice el versículo 4. Y luego les dijo, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio del otro lado del Jordán. Solamente, dice versículo 5, que cuidéis de cumplir 5 cosas. Y esto es lo mismo para nosotros. 5 cosas. Que andéis en todos sus caminos. Dice así, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios. En el Nuevo Testamento dijo el Señor Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y andéis en todos sus caminos. 2. 3. Que guardéis sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Lo sabe. ¿Qué es guardar? Obedecer. Y le sigáis. Le sigas en su palabra. ¿Cómo le seguimos? Le seguimos en su palabra. Él nos guía. Él es nuestro guía. Él va delante de nosotros. Y ahora nosotros le seguimos en su palabra. De acuerdo a las instrucciones, a los estatutos que Él nos da. Y si nosotros le seguimos todos los días, porque hay que seguir a Cristo todos los días. Ese es el cristianismo, una relación personal diaria con Dios a través de Jesús en su palabra. Y le sirváis de todo vuestro corazón. Aquí está. Le tenemos que servir a Dios de todo vuestro corazón. No para quedar bien con el pastor, no para quedar bien con los hermanos, no para que me miren y aquí me vean, me conozcan, yo aquí me haga famoso, etcétera, etcétera. Sino que es a Dios el que servimos. Dice en el versículo
6. Y bendiciendo Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Josué les dio la bendición pastoral, los despidió y se fueron a sus tiendas. Versículo 7. También a la media tribu de Manasés había dado posesión en Basán, mas la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos de este lado de Jordán. Esa media tribu de Manasés se dividió. La tribu de Manasés se dividió. Una media tribu quiso vivir del otro lado del Jordán. Y otra media tribu, la otra media tribu, entró a la tierra de Canaán. Ahí se había dividido el pueblo. Una tribu se estaba dividiendo. Y es lo mismo que hicieron las dos tribus y media. Se separaron, se dividieron. Y no es la voluntad de Dios. Y también estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Miren, Dios aún así a estas dos tribus y media los había bendecido. ¿Se acuerdan de que solamente cuando tomaran Jericó, Dios les prohibió no tomen nada del oro, la plata, etcétera, etcétera, porque es para el tesoro de Jehová? ¿Ok? Pero ahí Dios había prohibido, nada van a tomar de Jericó. Y solo el oro y la plata y todo lo demás van a entrar en el tesoro de Jehová. Esto ya lo explicamos, que Jericó era el diezmo del Señor. Él quería la primicia y nadie iba a agarrar nada de ese botín. Pero vimos también, se acuerda que en otros pasajes y más adelante Josué, ellos sí pudieran tomar del botín, como aquí lo estamos leyendo. De que conforme iban conquistando, ganando tierras, ellos tomaban el botín de los enemigos. Y porque Dios no los había entregado, se los había entregado. Tú tienes que recibir el botín de acuerdo a cómo estés ganando tus batallas, peleando tus batallas. Tú tienes tus batallas, yo tengo mis luchas, mis batallas, y todos tenemos que pelear todos los días, porque Satanás no descansa un solo día. Él no tiene vacaciones, no descansa los 365 días, no descansa un día literal como nosotros. Él todos los días está viendo a ver a quién devora. Porque anda como león rugiente. Aquí vemos entonces que ellos se fueron como cuando salieron de Egipto, cargados de bendición. Oro, plata, vestidos, grandes riquezas. Y tenían que compartir con sus familias que los estaban esperando del otro lado del Jordán. De acuerdo a la historia, Canaán fue conquistada aproximadamente durante 7 años. 7 años se llevó en conquistar la tierra de Canaán. Entonces, de acuerdo a la historia, estas dos tribus y media tuvieron separados muchos años de sus familias, porque no estaba cerquita, no estaba como de aquí a Chiapa de Corzo. Estaban separados muchos años y después volvieron con sus familias cargado de riquezas. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresarán con gozos cargando sus gavillas. Eso es lo que Dios nos promete. Irán andando y llorando. No es fácil la vida cristiana. Predicar el evangelio no es fácil. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a ganar las almas allá afuera,
Cuán hermosos son los pies. Wow. ¿Cómo ve nuestros pies Dios? ¿Cómo ve de esa manera cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio a las personas? Hemos invitado los martes, que cada 15 días estamos saliendo a evangelizar, y vemos que hay mucha necesidad donde hemos ido. En el lugar del hospital pediátrico es uno de los lugares donde hemos sido bendición. Hay mucha necesidad, por lo menos les llevamos una confortación, una palabra, una esperanza para los que están ahí. Y bien dijo el Señor Jesús, la mies es mucha, pero poco son los obreros. Orad pues al Señor para que agregue más obreros. Y oramos, pero nadie quiere pagar el precio de ir el martes a evangelizar, a ayudar, a apoyar, a orar por los necesitados. Y cuando tú estés necesitado, ahí va a ser el problema. Vas a sentir la necesidad de que estén orando por ti. Y cuando tú estuviste bien y no lo hiciste, vas a sentir lo que ellos sienten, esas personas, que Dios los ha puesto ahí, algunos precisamente para que fueran salvos. Otros los metieron al fuego. Y así Dios trabaja de una manera, de modo de que los tiene que atraer. De alguna manera, Dios trae a los seres humanos, a la buena o a la mala. Por eso le dice en el Salmo, no seas como el caballo y como el mulo que necesitan cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Dios tiene que causar, así como el cabestro, ese fierro que cuando le jalan la rienda al caballo se le entierra en el paladar y le causa dolor, el caballo frena, se para. Si tú le jalas muy fuerte, demasiado, relincha y te tira. Pero si tú le jalas de buen tanto, se para. Y así lo hace Dios. Dios a veces nos jala con algo cuando no queremos entender. Versículo 9. Ahora los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Se dividieron, se separaron, se fueron a donde ellos querían vivir y edificaron un altar. Y los hijos de Israel, versículo 11, oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes que con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus, o sea, un líder de cada tribu. Recuerdan que eran 12 tribus, un líder de cada tribu, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Eran miles la nación. Muy bien. Vemos aquí que al oír el pueblo que estaba en Canaán, las 2 tribus y media levantan un altar. Dijeron ellos, no. Vamos a ir a ver qué pasa. Convocan al pueblo, juntan a los líderes
y vamos a ir a ver qué pasa y a pelear si es posible. ¿Por qué? Porque aquí lo que ellos estaban haciendo, estaban queriendo, y lo vamos a ver, formar su propia religión, levantar su iglesia, cuando no era la voluntad de Dios, era en Canaán, donde iba a estar el tabernáculo. Lo vimos en Deuteronomio, Números, donde era el lugar donde Jehová había escogido, iba a escoger, y era en Canaán. Pero estas 2 tribus y media, ya estando del este lado, dirán, no, está muy lejos, viajar hasta Canaán, y etcétera, etcétera. No, mejor aquí nos congregamos en nuestra casa. Y estos son los cristianos que empiezan a alejarse de la congregación y quieren levantar su iglesia en su propia casa. O empiezan a hacer reuniones en casa sin la supervisión y la autorización del pastor. No podemos, por eso le puse cristianismo a mi manera, pensar de que yo hacer una reunión y no informarle al pastor qué es lo que estoy haciendo, me estoy brincando la autoridad que Dios me ha puesto en esta tierra. Nuestra autoridad principal es el Señor, pero Dios ha delegado precisamente una autoridad. Por eso en Hebreos 13:17 dice, obedezcan a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de ustedes. Ahí está. Son cristianos de que comienzan a reunirse y el problema no es que esté mal o que empiecen a atribuirse cosas que no les ha sido autorizado y que empiezan a hacer cosas que ni siquiera el pastor lo sabe. Y es que ahí corre el peligro. Y ahorita, conforme vayamos terminando el estudio, va a ir amarrando los cabos y armando el rompecabezas para que usted entienda cuál es el peligro cuando hacemos esto sin la autorización de nuestro pastor. Tarde o temprano nos empezamos a perder. Y al rato, cuando empezamos a hacer esas cosas a escondidas del pastor, sabemos que si Dios dice que obedezcan a vuestros pastores, ahí está la orden, nosotros tenemos que estar como una sujeción. Si vamos a hacer algo, que voy a ir a orar por un hermano, aún así es bueno que le avisemos al pastor. Porque hay un riesgo, hermanos, miren, lo vamos a ir viendo. No me quiero adelantar. Un riesgo de que cuando nosotros somos bendición, por ir a visitar una familia, por cualquier cosa que yo haga, si no informo, miren, el diablo muy sutilmente nos va a elogiar, nos va a engrandecer y te la vas a empezar a creer. Y es ahí donde empieza la separación. Por eso, se los he dicho, vas a ir a visitar a alguien, pastor, fíjese que el lunes queremos ir a visitar a la familia fulano de tal. Adelante, vayan. ¿Por qué los van a ir a visitar? Es que la esposa está enferma, tiene esto, etcétera, etcétera, o porque ya no han querido venir. Ok, vayan y oren y denles una palabra de confortación y edificación, y si es necesario, exhortación. Pero ya fueron. El pastor tiene que orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que van a esa comisión para que tú los uses, les des palabra y sean bendición. Y se van bajo la cobertura espiritual que Dios ha delegado. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando empezamos a querer hacer cosas que no queremos que sepa el pastor, ahí es donde corre el riesgo.
de separarnos, irnos poco a poco, y eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso es perfectamente. Nos empezamos a separar. Ok. Cuando tú decides separarte de una congregación, es que solamente cuando esa iglesia ha caído en la apostasía. Número 2, cuando no estás recibiendo el alimento que tú necesitas para edificar tu vida. Hay iglesias que es pura leche, pura miel, con tal de que estén contentos, todos conformes, no se predica pecado, no se predica santidad, y quién no le va a gustar así, ¿verdad? Que yo pueda tener una canita al aire, que yo pueda estar fornicando con mi novia, con mi novio, y pues en mi iglesia nunca nos hablan de esto, de fornicación, ni adulterio, ni borracheras, entonces estoy a todo dar. Y eso es la religión. Y ustedes se dan cuenta que así estábamos en la religión cuando no éramos cristianos. Saliendo de ahí de misa, ajú a Zapata. Más si era boda o 15 años. Pero cuando en una iglesia no te están predicando la sana doctrina, si tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento en muchas cosas. No hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. No vas a encontrar una iglesia perfecta, porque el día que la encuentres, como le dijeron a un cristiano, tú la vas a echar a perder. Nunca. Todos estamos en un proceso. Pero mientras en una congregación encuentres el alimento balanceado que tú necesitas, llevas en una iglesia años y no creces. No has crecido. Eres un niño, una niña espiritual. Y si tú anhelas, el Espíritu Santo va a traer las cosas del Espíritu, va a gemir, va a desear la palabra. Entonces, cuando ya no es, entonces tú puedes pedirle a Dios que te dé dirección. Señor, ¿qué voy a hacer? Y pedirle a Dios para que te muestre una iglesia donde vas a recibir. Pero si empiezas a querer observar, no, que por eso, no me gustan. Es que hay puntos que no. Y que hay detalles. Y que aquellos hermanos, esto. Y empiezas a poner el ojo en el hombre, la mirada en el hombre, mira, todos te van a quedar mal. Te van a fallar. Hasta el pastor puede fallar, porque es hombre. Pero nosotros no venimos a fijarnos en el que está al lado. Nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él. Yo vengo a Él, a alabar a Él. No me importa el que esté acá, si llegó tarde, si vino, no vino, si alaba, si aplaude. No sé, yo vengo a alabar a Dios. Como dice la alabanza. Yo vine a alabar a Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, nuestra alabanza. Ok, y es ahí donde solamente es ahí cuando se pierde una congregación que cayó en la apostasía, que ya se convirtieron, que ya metieron a los falsos profetas y a los apostolobos y que empiezan a tirar gente, lenguas y un alboroto y se están revolcando en el piso y que ya están temblando. Mira, ahí es donde huye, conejo. Escapa por tu salvación. Porque han caído en la apostasía. Y una vez que caigan en la apostasía, ya no tienen remedio. Se perdieron esos pastores. Porque se salieron ellos mismos de la cobertura de Dios. Porque nunca se sujetaron a otro pastor con mejor experiencia, con mayor experiencia. No podemos liderar una iglesia, caminar solos. No somos como el llanero solitario, porque nos perdemos. Por nuestro propio bien, nos tenemos que sujetar a alguien y rendir cuentas por mi propio bien. Y eso es lo que yo hago, trato de hacer. Por mi propio bien y por el bien de la iglesia, de la congregación. Entonces, tú tienes que estar donde te puso Dios. Hacer las cosas como Dios nos manda. No pensar a tu manera,
separarte. Vemos que aquí, al enterarse ellos, van, juntan una comisión, se reúnen y van. Y iban de una vez, si era posible, necesario hacer guerra contra sus propios hermanos. Lo bueno que aquí pasó algo, de que al llegar, hablaron, los de las 2,5 tribus expusieron, lo vamos a ver ahorita, y es bueno siempre que antes de llevar a cabo un juicio, antes de llevar a cabo una discusión, un reclamo con alguien, un pleito con alguien, siempre dejes que la persona primero se defienda, primero exponga, que escuches sus motivos. ¿Por qué él está actuando así? Por ejemplo, con el Señor Jesucristo, fue el juicio más injusto. No dejaron que hablaran, etcétera, etcétera. Y de una vez lo clavaron y lo crucificaron en la cruz. Ese fue el juicio más injusto. Pero nosotros tenemos que ser justos, tener cuidado. Dice aquí que enviaron en el versículo 13 a Fines. Fines era un judío que era sacerdote. Era hijo del sacerdote Eleazar. Y Eleazar era hijo de Aarón. Entonces, como a Aarón le habían dado el sacerdocio, su descendencia es la que iba a tener el sacerdocio. Fines era un sacerdote muy celoso por la santidad de Dios. Y eso es bueno. Nosotros, dice Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Ok. Tenemos que tener un celo por la santidad de Dios, pero en nuestras vidas. Aquí Fines siempre aparece 2 veces. Miren lo que pasó con Fines. En Números 25. Y va a entender por qué Fines. Número 25, versículo 1, dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Yugo desigual. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. A todos los que se habían ido a adorar a Baal-peor. Baal-peor era un demonio. En la historia lo ilustran que él era un toro. Un toro le habían construido su templo, y el dios Baal-peor, si ustedes lo buscan, era un toro, una cabeza de toro. A un toro adoraban, como la India, que adora las vacas. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos que los vuestros se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, aquí está Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, o sea, los atravesó con la lanza
a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Miren, el colmo había llegado que este varón de Israel trajo a una madianita. Todavía descaradamente lo trajo al pueblo, ahí donde estaba el tabernáculo. Y Fines era sacerdote, era muy celoso. Y miren, sigamos leyendo. Pero dice aquí el versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda, o sea, su propio hermano, y los alanció a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué cosa iba a hacer Dios? Si Fines no hubiera actuado, Dios hubiera seguido matando a casi todos por la culpa de los que se fueron a fornicar con las hijas de Moab, las moabitas. Y ese fue el detalle, que cuando los hijos de Israel del otro lado del Jordán escuchan que las 2 tribus y media empiezan a levantar un altar, no, vamos a correr, porque ya nos fue como en feria cuando andábamos en el desierto, por los hermanos que se fueron a mezclar con las moabitas. Y no queremos que nos vuelva a pasar, que queremos sentir la ira. Y si regresamos a Josué, ahí en el capítulo 22, más abajo, dice así, 13, y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu Manasés, en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les salvaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarlos? Aquí está, formar su propia religión, por decirlo. Hoy de seguir a Jehová, edificándonos un altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Aquí de Peor se está refiriendo a Baal Peor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué acaso, hermanos, no tienen suficiente ya con lo que Dios hirió al pueblo cuando se fueron a adorar al Baal Peor en el desierto? ¿No han visto ustedes lo que Dios nos ha castigado y ha traído mortandad? Murieron 40,000 personas ahí en Números 25, lo tendría que leer todo en su casa. Murieron 45. O sea, ¿qué acaso no es suficiente con lo que Dios nos ha herido, nos ha abandonado? De la que no estamos aún limpios hasta este día. O sea que hay secuelas, el pecado trae sus consecuencias. Les perdona a Dios el pecado, perdona, pero tenemos que levantar nuestra cosecha, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará Él con toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra nación es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándonos un altar, además del altar de Jehová vuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Les está diciendo el sacerdote Fines, oigan, ¿qué acaso no les es suficiente ya todo lo que el pueblo ha sufrido? Como irse a mezclar con las moabitas, se fueron tras Baal Peor, ese demonio, fueron a adorarlo. Y aún así, después con la prevaricación de Acán, ¿qué es lo que pasó a Acán? Se robó, tomó lo que Dios había prohibido que no tomaran nada.
¿Y acaso, si usted recuerda, cuando vimos lo de Acán, el pecado de Acán, ¿qué acaso no les fue como en feria y fueron derrotados? Y hasta Josué rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué pasó, Señor? Un día antes, 2 días antes nos habías dado la victoria en Jericó y derrotamos y pasamos a fila de espada. Y ahora tú, ¿nos permites que nos venzan unos cuantitos? Y eso es lo que ellos no querían. Que por culpa de uno o de pocos, la nación que estaba del otro lado del río Jordán también sufrían las consecuencias. No, es que no es posible. Que si ustedes se están rebelando contra Jehová, ustedes se están rebelando, mire, también a nosotros nos va a perjudicar. Y antes de que caiga la ira también sobre nosotros, que no tuvimos nada que ver nosotros, entonces aquí vamos a ver qué ondas con ustedes. ¿Por qué se están rebelando? ¿Por qué están queriendo formar su propio altar, su religión? Y ese es el problema, que cuando alguien se separa, no, yo nada más, no, yo quiero ser cristiano, pero de lejitos. No, yo no quiero meterme de lleno. Es que me atrae el mundo y yo sé, mi conciencia me acusa que es mejor así. Por eso, las 2 tribus y media también se les llama cristianos de frontera. Porque querían estar ahí, en un comfort light. Y eso es lo que pasa. De que no es la voluntad de Dios. Que tú quieras llevar una vida, un cristianismo a tu manera de pensar. Es que yo no creo que esto esté bien. Es que no es que creas. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Cuando tú empiezas en tu raciocinio a pensar que estás bien, ¿ok? Por eso tienes una autoridad, un pastor que Dios te ha puesto. Entonces tú puedes venir a hablar con el pastor y exponerle tu indiferencia que estás teniendo para que él te ayude a entenderlo mucho mejor. Pero si tú empiezas en tu raciocinio, en tu forma de pensar, a querer hacer las cosas a tu manera, mira, tarde o temprano te vas a ir cautivo. Lo vamos a ver más adelante. Por eso allá en el infierno están todos los que cantaban esa canción de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Por qué? Porque quisieron llevar su vida a su manera. No, yo creo en Dios a mi manera, dice la gente de allá afuera. ¿Les quieres predicar el evangelio? Ah, no. Ah, gracias, le agradezco mucho. Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Y a mi manera voy a llevar mi religión. Y te rechazan el evangelio. ¿Ok? No hay problema, dice Dios. Pero allá está. Porque quisieron llevar una vida a su manera. Y los cristianos que quieren llevar su vida a su manera, una de dos. Si son salvos, van a sufrir las consecuencias. Y si no son salvos, el día que les llega la muerte, van a abrir los ojos en el infierno. Y de hecho es bíblico. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo. Solo los que hicieron la voluntad de mi Padre. Les recuerdan el pecado de Acán, la fornicación con las moabitas, la adoración de Baal-peor. ¿Nos fue como en feria? No, hermanos. Para que también nos castiga a nosotros, no, de una vez ponemos el alto ahorita. ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? ¿Por qué están haciendo eso? Sigamos leyendo. 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación. Contra Jehová no nos salves hoy. O por prevaricación contra Jehová no nos salves hoy.
si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos los demande. Los hicimos más bien por el temor que mañana vuestros hijos, o sea, sus hijos de ustedes, que tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel, repito, lo hicimos más bien por temor que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. O sea, aquí estaban poniendo de pretexto a los hijos. Ellos se que están queriendo justificar que por sus hijos. Dice 25, Jehová ha puesto por lindero el Jordán. Hágame el favor, para el colmo. ¿Cómo que Jehová? O sea, están diciendo, no, Jehová lo hizo a propósito. Él puso como lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Miren estas dos tribus y le están queriendo decir al pueblo que estaba del otro lado. Lo hicimos, ¿sí? Por nuestros hijos. Porque, ¿qué tal sus hijos de ustedes vengan a nuestros hijos y les digan, bueno, ¿ustedes por qué están de este lado del Jordán? ¿Qué acaso no son cristianos? ¿No acaso deberían estar con nosotros del otro lado del Jordán? ¿Por qué están de este lado? Ya la descendencia, cuando los padres no estuvieron. Y ellos dicen, no, es que Jehová ha puesto el lindero. O sea, Jehová, no, mentira. Dios quería que todos entraran en la tierra de Canaán. No fue la voluntad que ellos se quedaran. Entonces ellos estaban diciendo, miren, es que puede pasar esto, que sus hijos de ustedes echen a perder o vengan a dar mal testimonio con nuestros hijos, y por eso nosotros estamos edificando un altar para testimonio. No vamos a ofrecer sacrificios ni nada. O sea, no es tanto un tabernáculo que vamos a hacer. Pero aquí era el problema. A ver, estaban en un error, porque era todo lo contrario. Si ellos decían que los hijos del pueblo de Israel que estaban en Canaán iban a echar a perder a los hijos de este lado, ¿cómo era posible eso? ¿Quiénes eran los que estaban en el mundo? Separados de Dios. Estaban en otro lado por su terquedad, su necedad. Entonces era todo lo contrario. ¿Qué testimonio es este de que cuando un cristiano está fuera de la cobertura de Dios, del otro lado, en el mundo, pueda dar buen testimonio? ¿O qué testimonio de los hijos puedan dar a los que no son cristianos? Hijos de padres cristianos tienen que dar buen testimonio con los de allá afuera. No que dices que eres cristiano en la escuela y allá afuera te comportas diferente. Eso es lo que se estaban queriendo justificar. Están diciendo, es que qué tal que si vienen a juzgarnos los hijos de Israel. Y nosotros estamos dejando un altar para vuestro testimonio de nuestros hijos. O sea, no era la manera. La mejor manera de dar testimonio con nuestros hijos, a ver, la mejor manera de dar buen testimonio y dejar buen testimonio con nuestros hijos es que a nosotros como padres nos vean siempre firmes en nuestra fe. Que ellos vean los frutos del Espíritu Santo aquí y allá afuera, siempre. Que te vean que un día estás orando en tu cuarto. Que te vean que lees la Biblia. Que te vean cómo te comportas. Ese es el buen testimonio que les vas a dejar a tus hijos. Enseñarles la palabra. Traerlos a la congregación. Instruirlos en el camino, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte, que desde chico tú lo traigas. Tú como padre a tus hijos
Tú los tienes que traer de pequeño. No ellos van a mandar. Papi, hoy no quiero ir, me quiero quedar. No, señorito, no, señorita. Se van con nosotros, vamos a ir. Yo tengo la autoridad y tú tienes que ponerte las pilas. Porque si desde chiquitos empiezas a dejar que ellos te manipulen, mira, cuando lleguen a tus 15 años se te van a ir de la casa y van a volar. Y te va a doler y te va a herir. Pero porque tú lo permitiste. Nosotros tenemos la autoridad sobre nuestros hijos. Y vamos a entregar cuenta de ello. Tú tienes que estar al frente de ellos, dirigiéndolos, no ellos a ti, queriéndote manipular. Vas conmigo en la congregación. Mientras estés bajo mi techo, yo te dé alimento, te dé sostenga, te pague tus estudios, vas a obedecer. ¿Ya no quieres congregarte? Agarra tus maletas y te vas a retar y no me meto en tu vida. Así de fácil. Nos va a doler. Vamos a llorar. Si se van, ándele pues, se va. Pero allá, Dios. Ay, papá. Zafado, quebrados te los va a traer. Porque prefiero que entres cojo o manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa es la promesa de Dios que nos tiene para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Por eso no nos podemos hacer un ídolo de nuestros hijos. ¿No quieren congregarse? Bueno, papacito, entonces vete a rentar. Y ya no me meto. Entonces acá vas a congregarte. No, pero no me pueden obligar. ¿Cómo que no? La Biblia me manda. Por eso, ahí está la salida. Agarra tus maletas y vete. Y no hay problema. Ah, si no son mensos. Es la palabra que se dice cuando uno dice que no piensan correctamente, sin ofender. ¿Por qué? No me va a alcanzar. No voy a poder solo. No, claro, pues claro, tú les estás dando. Por eso tenemos que tratar de amar a Dios, jóvenes que me escuchan. Que no te traigan a la fuerza. Ama a Dios para que te bendiga, te guarde, te dirija en todos tus caminos. Y cuando seas adulto, vas a ver que Dios te va a bendecir. No podemos estar separados de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vaya primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Del 14 al 22. Además, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 22. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dios está ilustrando aquí una analogía, nuestro cuerpo físico con el cuerpo de Cristo espiritual, la iglesia. Nosotros no podemos decidir, como dice acá, no necesito al oído. Nosotros somos pentecostales y no necesitamos de los bautistas. Nosotros somos bautistas y no necesitamos de los pentecostales, ni los presbiterianos, ni nazarenos, etcétera, etcétera. Todos nos necesitamos uno a otro porque somos el cuerpo. Nadie se puede jactar de decir, no, aquí sí Dios está con nosotros. Aquí sí se siente la presencia de Dios. Aquí sí se derrama el Espíritu Santo. Estás equivocado. Porque si son cristianos, tienen al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es omnipresente. Y por lo tanto, no podemos jactarnos de que aquí sí. Vienen y porque ven que aquí no hay un tiradero de gente, no hay griterío y no hay lenguas a la hora de la alabanza y cosas. No, aquí no, aquí no se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Y tú qué sabes? ¿Eres Dios? ¿Lo sabes todo? El hecho que no estemos con el relajo no quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden. Podemos danzar, podemos hablar en lenguas, llevar a cabo los dones que Dios nos ha dado. A nadie le prohíbe aquí que hablen en lengua, pero todo sea con orden. Dijo Pablo, por eso reguló el don de lenguas. 3 a la vez y por turno. Y si no hay intérprete, cállese y ore para sí mismo en voz bajita. Ese es el problema de que algunas iglesias se empiezan a jactar y caen en un error. No nos podemos separar de los hermanos. Los amamos, los respetamos. Si tienen algunas diferencias doctrinales, ok, no importa, hay ellos. Cada quien va a entregar cuenta, cada líder, cada pastor va a entregar cuenta de lo que enseñó en su iglesia. Pero somos del mismo cuerpo porque tenemos la misma fe, que es por gracia y por fe la salvación. Solo Cristo, solo la fe y solo la Escritura, es lo que dijo Martín Lutero. Nos necesitamos unos a otros. Por eso los que se aíslan allá en las montañas, los tibetanos, como los monjes que se van y se aíslan, y que yo aquí voy a estar solo, y como esas religiones, esas sectas que se van en las montañas o las familias, y ahí se encierran y ahí se quedan. No es así. Id y predicad a todas las naciones. Vayan a las naciones y prediquen el Evangelio. ¿Cómo es posible si tú te aíslas? ¿Quién va a predicar el Evangelio? ¿Allá, encerrado? Como un día yo les prediqué a 2 monjitas allá en Terán y les hablé. ¿Cómo van a ganar las almas encerradas ahí en el convento? Eso no es la orden de Dios. Aquí está Dios de testigo lo que estoy diciendo. No es la voluntad de Dios que ustedes estén encerradas ahí en ese convento. Ustedes tienen que ganar las almas. La religión los ha engañado, el diablo. Ustedes tienen que estar aquí afuera sirviéndole a Dios de muchas maneras, ganando las almas es una de ellas. Gracias a Dios les prediqué el Evangelio y aceptaron a Cristo. Ya no las volví a ver, pero solo Dios sabe qué habrá pasado con ellas. Y muchos salen así. Muchos han salido así cuando uno le abre los ojos. Y si no somos nosotros, ¿quiénes? Somos la única luz en medio de tantas tinieblas. Y la luz que tenemos nosotros es el Espíritu Santo. Y lo ilustra como una vela. Y no se pone una vela debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre. No se pone al Espíritu Santo de nosotros para que nos aislemos, nos escondamos y no le hablemos a nadie. Se los he dicho, con dar testimonio, con compartir la palabra de Dios. Que compartas y déjale a Dios los resultados. No eres tú. Se los he dicho. Un cristiano que ama las almas, de alguna manera tiene que compartir a todos tus contactos de Facebook. Se los he dicho, compártanlo en su estado, porque la gente siempre, precisamente el domingo en la tarde, que la gente descansa, los de allá afuera del mundo, es el día domingo en la tarde donde ellos están más tiempo en el celular. Es ahí donde pueden ver lo que tú compartiste. Pero se los he dicho, saliendo de acá, ¡pum! 10 segundos te va a llevar. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no quieres? Eso es rebeldía. No estás revelándote una orden pastoral y cuando viene esa orden es que viene de Dios. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo?
para ser testigos de Cristo, para dar testimonio. No te escondas. No seas cristiano de la secreta. Si tienes Facebook, úsalo. Que el mundo sepa que estás compartiendo la palabra. No lo uses nada más para estar viendo videos y habiendo a ver qué pasa en las redes. Está bien. Si quieres promover tu negocio, es perfecto, no hay problema. Pero si tú exaltas al Señor, no sabes cómo te va a bendecir. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así. El que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre, dijo Jesús. Por eso, ¿vas a seguir así? ¿De rebelde contra Dios? ¿Escondiéndote? ¿Cristiano de la secreta? Regresamos a Josué para ir terminando. Se justifican que por sus hijos, que según para que dieran testimonio, cuando el mejor testimonio lo deberían de hacer ellos, habiendo obedecido a lo que Dios había mandado, quedarse en Canaán, pero no quisieron hacer su santa voluntad. 26. Por esto dijimos, Josué 22, 26, lea conmigo. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tendrás parte en Jehová. O sea, estaban ahí diciendo, es que no queremos que el día de mañana sus hijos vengan a decirnos a nosotros, y ustedes, ¿por qué no están de este lado adorando a Dios en el tabernáculo? Ustedes, entonces, si están de este lado, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Porque los descendientes iban a pasar la historia y iban a decir, bueno, ¿qué onda, abuelo? ¿Qué onda con los de aquel lado del Jordán? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Qué acaso no son cristianos también? ¿Y por qué viven separados? Ahora sí, como dicen los de la religión, los hermanitos separados, nos llaman a nosotros cuando ni parientes somos. Como dice la canción, hermano es aquel que tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Yo no le puedo decir hermano a un católico, un mormón, un testigo, porque no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Mi hermano es aquel que tiene a Cristo. Ese es mi hermano. Y aunque esté en una bautista, presbiteriana, nazareno, pentecostal, es mi hermano. Porque lo que nos une es la fe, nada más, que es por gracia. 28. Y nosotros dijimos, 27 dice, sino para que sea un testimonio entre nosotros, ¿verdad? Ya lo leímos, el 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciera que tal digan nosotros o nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre nosotros. Ya lo hemos visto, se estaban justificando, y cuando el mejor testimonio eran ellos mismos como padres, de llevarlo a la congregación a sus hijos y estar allá junto del otro lado del Jordán con los demás hermanos. Ese era el mejor testimonio que les iban a dejar a sus hijos. Nosotros, el mejor testimonio es que ellos vean que seguimos caminando, fiel, hasta la muerte, y yo te daré la corona de victoria, dijo Jesús en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de victoria. 29. Nunca tal
tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda, para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyéndolo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel con que él estaban, las palabras que hablaron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo el Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaran los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre el altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Fines, al ver y entablar una plática antes de guerrear, ok, ustedes están haciendo un altar simplemente para testimonio. Ok, no hay problema. Nos vamos a regresar. Porque si sabíamos que era para levantar un tabernáculo aquí, entonces sí vamos a pelear contra ustedes. Porque no por culpa de ustedes nos iba a ir como en feria a nosotros. Y es que eso es lo que pasa. A veces, por uno, sufren todos. Por un culpable, pasa a traer a todos. Por un padre de familia que anda en pecado, pasa a traer a toda su familia. Como lo vimos en la prédica, el pecado oculto. Tarde o temprano, por uno nada más. Es por eso que en la congregación, que por una pareja que no se le exhorte, no se le diga, te tienes que ordenar, casarte civilmente, y lo dejas años y años, al rato los matrimonios truenan. Porque una manzana podrida lo dejas dentro de una reja y pudre las demás. Por eso Pablo en el capítulo 5, saquen a tal muchacho que andaba metiéndose con su madrastra. ¿Por qué lo tienen todavía? ¿Por qué no lo han sacado de la iglesia? Por eso, siempre en una iglesia de sana doctrina se va a predicar de pecado, arrepentimiento, cielo, infierno. Ah, no, pero las iglesias de la prosperidad están, Dios te ama mucho. Y Dios, así como eres, te ama. Ven. ¿Quiénes quieren venir a Cristo? Ah, pues yo, ¿verdad? Así que fácil. Pero cuando no les predican, te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que dejar el lesbianismo. Tienes que dejar la homosexualidad. Tienes que dejar la drogadicción. Dios te puede restaurar. Dios te ama así, pecador, como estás. Dios te va a restaurar. Eso es el mensaje. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y Él puede perdonarte. Para terminar, dice en Primera de Crónicas, vaya ahí. Capítulo 5. 23 al 26. Vamos a ver cómo terminó estas 2 tribus y media. Para que vean que la misma Biblia nos muestra todo. Primera de Crónicas, capítulo 5. Del versículo 23 al 26. Dice así, ¿está conmigo? Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón, Senir y el monte de Hermón.
Y estos fueron jefes de las casas de sus padres: Seris, Eleliel, Arriel, Jeremías, Jodabías y Jadiel, hombres valientes, esforzados, varones de hombre y jefes de las casas de sus padres. 25. Pero, ¿qué cosa? Pero, ¿qué cosa? Se rebelaron contra el Dios de sus padres. Ahí están. Y se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalat, a Bor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. ¿Qué pasó con estas 2 tribus y media? Fueron llevados cautivos por Asiria. Nadie se le escapa de las manos de Dios. Las consecuencias vienen porque quisieron llevar un cristianismo a su manera, como ellos pensaban. Y este es el riesgo. Tú, si no agarras el paso, tarde o temprano, vas a irte cautivo. ¿A dónde? Cautivo a la apostasía. Porque vas a querer buscar una iglesia donde esté más tranquila, comfort life, que todo sea pura leche, leche, miel, 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 miel. Y te vas a ir cautivo. 2. Te vas a ir al mundo si no naciste de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo regresa a Dios. Eso que ni qué. Lo vimos con la parábola del hijo pródigo. Cuando ya tocó fondo, alzó los ojos al cielo y reaccionó. Y los hijos, tarde o temprano vuelven. Pero los que nunca nacieron de nuevo, como las cartas de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero se manifestaron para que vean que no todos son cristianos. Así termina esta historia de las 2 tribus y media. Qué triste, ¿verdad? Porque se rebelaron. Hicieron hacer su voluntad, llevar su vida cristiana a su manera. Y las consecuencias vinieron. No podemos vivir. Por eso Dios nos compara como ovejas. Una oveja nunca va a estar separada de una manada. Una oveja se sale y es la oveja perdida. Y a la misericordia de Dios, Dios lo llega a traer. Deja los 99 y se va por la número 100, la descarriada, la perniquebrantada y otras ahí que mencionan los profetas, que lo vamos a estudiar más adelante. Y no puede. Un caballo anda por allá, otro por allá, nunca, pero una oveja, una manada de ovejas siempre está en un redil, en un rebaño y siempre tiene un pastor. Por eso Dios nos compara, porque somos tontos y semiciegos espiritualmente. No discernimos que separados de Dios nada podemos hacer. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos ilustra que las cosas que sucedieron antes son ejemplo para nosotros, para que sigamos tus pisadas, para que no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, que se rebelaron contra ti, como estas 2 tribus y media que terminaron mal por vivir una vida espiritual a su manera. Señor, te bendecimos en esta tarde, porque gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices.
Señor, te pedimos que el alimento de cada día no nos falte. Danos hoy el pan de cada día, este alimento espiritual. Te bendecimos, Dios, porque siempre tienes una palabra para nosotros. A todos los que están viendo esta transmisión en vivo, este video, tal vez tú no tengas a Jesucristo, tal vez tengas una religión, o tal vez cristiano que tú ves, o cristiana, que estás viviendo un cristianismo a tu manera. Mira, arrepiéntete. No es por ahí. Dios te quiere llevar por un camino para que tú entres a Canaán y disfrutes las bendiciones de Dios. Y a todos los que nos ven por primera vez, tal vez no tengas a Cristo. Tienes una religión, pero no tienes a Jesús. Si tú por primera vez quieres invitar a Jesucristo a que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador, solamente arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que le has fallado a Dios. Que estás en una religión, pero mira, te emborrachas. Vives en fornicación, en adulterio, consultas brujos, te drogas y muchas cosas que no has podido controlar en tu vida. Es por eso que la religión no puede obrar en ti, solamente el Espíritu de Dios. Si tú quieres invitar a Jesucristo, ahí donde estás en tu lugar, donde estés viendo este video, y a los que están aquí, si ha caído, ha entendido que no ha nacido de nuevo, dile ahí desde tu lugar, y a todos los que nos ven en este video, cierra tus ojos con todo tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí. Te necesito. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvarme hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Lo único que tienes que hacer es buscar una iglesia cristiana evangélica, la más cercana a tu domicilio. En esa ciudad, en ese país donde tú estás, ve y busca, congrégate y diles que ya recibiste a Cristo y que quieres congregarte. Bautízate en las aguas. Ahí te van a dirigir. Dios te va a poner un pastor terrenal para que te guíe. Mientras tanto, comienza a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Corridito, Mateo Apocalipsis. Empieza a orar, platicar con Dios en las noches. Déjale a Él tus problemas. Platica con Él como si estuvieras enfrente de Él. Y Él tendrá cuidado de ti. Te bendecimos. Nos gustaría saber tu nombre para orar por ti. Si gustas dejar un comentario, un messenger, para que oremos por ti. Mientras tanto, que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.